Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social, organizado por B-Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. En esta sesión se tratará el tema de extinción de la relación laboral a cargo de la doctora Claudia Tolentino. La doctora Claudia Tolentino es abogada graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo su título de abogada y bachiller en Derecho. Ha trabajado en reconocidas firmas legales como Dentons Perú y EIE, desempeñando distintos roles desde asistente hasta asociada y senior. Estimada doctora Claudia Tolentino, en primer lugar, darle un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de B-Lawyer de participar como ponente en este diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social. Estamos seguros de que será una sesión fructífera para todos los participantes. Les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Gracias, Anderson. Bien, en primer lugar, muchas gracias a Bill por la invitación. Me parece la segunda o tercera oportunidad que participo con ustedes, así que espero seguir participando a futuro. Y bueno, sin más que agregar, voy a compartir la pantalla y me confirman, por favor, si se logra ver. Ok, ya estoy compartiendo. ¿Alguien me confirma, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, sí se logra ver. Ya, perfecto, gracias. Bien, el tema de hoy, como ya saben, es la extinción de la relación laboral o la extinción del contrato de trabajo. De manera previa a hablar sobre las causales de extinción del vínculo contractual de naturaleza laboral, me gustaría iniciar conversando un poco sobre las etapas de la relación laboral, ¿no? En primer lugar, tenemos a la contratación. Este es el momento en el que el empleador y el trabajador acuerdan cuáles van a ser las condiciones que van a regir el vínculo laboral, ¿no? Este proceso de contratación es crucial, ya que en él se establecen las bases para lo que viene a futuro. Luego tenemos el desarrollo de la relación laboral, donde ambas partes cumplen las obligaciones comprometidas en el contrato de trabajo, ¿no? Y disfrutan también, pues, de los derechos pactados en el contrato, ¿no? Aquí es donde se va a desarrollar la dinámica laboral, se construyen relaciones y, bueno, también se contribuye al desarrollo tanto personal como profesional del trabajador. Y finalmente llegamos a la extinción del contrato de trabajo. En este punto coincidimos con el doctor Elmer Arce, quien señala en algunos textos y también en algunas clases que de todas las vicisitudes del contrato de trabajo es la extinción del contrato laboral el que ha recibido mayor desarrollo legislativo y jurisprudencial, ¿no? Para equilibrar, para ponderar los intereses en juego. Bien, dicho esto, pasamos a ver ya las causas de extinción del vínculo laboral. Tenemos un conjunto de causales establecidas en nuestra norma principal, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Y en el artículo 16 se señala una serie de causales. La primera de ellas, el fallecimiento del trabajador o del empleador, siempre que éste sea una persona natural, la renuncia o retiro voluntario, el vencimiento de la condición resolutoria, es una causal, del plazo o la terminación de la obra o servicio. También tenemos el mutuo disenso, la invalidez absoluta permanente, que tiene que ser declarada, como vamos a ver más adelante, la jubilación, el despido, que puede ser por conducta, los ceses colectivos por causa justa. El primer, la primera forma o la primera modalidad para concluir el vínculo laboral es cuando fallece el trabajador, ¿no? Ahí la pregunta es, cuando fallece, ¿quién va a cobrar los beneficios sociales que en principio la empresa, el empleador, está obligado a pagar dentro de las 48 horas hábiles siguientes, ¿no? Los beneficios sociales van a tener que ser cobrados por la sucesión intestada, que esté debidamente acreditada, ¿no? Pueden ser la cónyuge o el cónyuge, los hijos, pero para el caso de la CTS hay una particularidad, ¿no? Porque como sabemos, la CTS se deposita semestralmente a la entidad bancaria o financiera que el trabajador haya designado para tal fin. Sin embargo, al momento de que fallece un trabajador,
el empleador está obligado a depositar la mitad de la CTS, el 50% a la entidad bancaria, ¿no? Y va a expedirle al cónyuge sobreviviente, que tiene que estar debidamente acreditado, por ejemplo, con una partida matrimonial o de repente con una unión de hecho declarada, ¿no? Para que éste pueda cobrar el 50% del total de la cuenta de la CTS, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el otro 50%? Pues se va a tener que repartir entre los herederos legales, ¿no? Que nuevamente pueden ser, además del cónyuge o la cónyuge, los hijos, que es lo usual, ¿no? Eso también, obviamente, previa presentación de la sucesión intestada. Asimismo, al fallecimiento de un trabajador, se habilita la opción de que los beneficiarios del seguro vida ley, que es una obligación, hay que recordar, de los trabajadores desde el inicio del vínculo laboral, no van a tener esa cobertura que puede ser de hasta 16 remuneraciones, ¿no? Va a depender ahí del tipo o la forma en que ha muerto el trabajador, ¿no? Si es por muerte natural, por muerte accidental, ¿no? Y los otros beneficios sociales que pudiesen existir va a depender, ¿no? Si es que existe testamento, pues se tendrá que evaluar qué personas han sido beneficiadas en él, y si es que no, los herederos tendrán que realizar la sucesión intestada correspondiente, ¿no? Sin perjuicio de ello, y en caso no se presentase algún heredero o no se presentase la sucesión intestada para el cobro de los beneficios sociales, el empleador igual está en la obligación de pagar estos, ¿no? ¿Y cómo puede hacerlo? Pues puede hacer una demanda de consignación de beneficios sociales para poder cumplir con su obligación del pago, de la liquidación del monto liquidado, así como de la entrega de todos los documentos de cese que tuviera en su poder. Ahora, también la norma nos señala que existe la posibilidad de que el vínculo laboral culmine cuando quien fallece es el empleador. Obviamente, para que fallezca tendría que ser una persona natural. Se podría ser el caso de aquel vínculo laboral que se genera entre una persona y un trabajador o trabajadora del hogar, ¿no? En este caso, al fallecer el empleador, se extingue el vínculo laboral de manera automática. Sin embargo, la norma habilita la opción, que es excepcional, de que los herederos de este empleador, persona natural fallecida, puedan extender el vínculo laboral hasta por un año más después de la muerte del empleador. Y esta extensión del contrato va a tener que comunicarse y registrarse ante el Ministerio de Trabajo. Pasado este plazo, ya el vínculo termina, ¿no? Sin embargo, existe la posibilidad de que ya los herederos tomen esa posición de empleador y contraten a esta persona si así lo deseasen ambas partes, ¿no? Esa es la primera causal de extinción del contrato de trabajo que nos indica la norma. Pasemos a la segunda, que es la renuncia. La renuncia, en primer lugar, tiene como característica principal que es voluntaria, ¿no? Porque si una renuncia es forzada, si es que ha existido un supuesto de intimidación, coacción para que el trabajador presente su renuncia, estaríamos pues ante un supuesto, eventualmente si el trabajador desea demandar, de despido fraudulento, ¿no? Pero bueno, eso no, la calificación de los despidos no es materia de esta sesión, se va a ver seguro más adelante con algún otro ponente docente, ¿no? Bueno, entonces decíamos que la primera característica de la renuncia es que sea voluntaria. Asimismo, se tiene que cumplir, sí, con una formalidad, ¿no? Debe ser por escrito. La norma no indica si este documento tiene que ser de manera física o electrónica, podría ser por cualquiera de estas comunicaciones, ¿no? Un correo electrónico. Lo usual es que siempre se presente una carta, ¿no? Ahora, la norma prevé que el trabajador que desea renunciar debería dar aviso al empleador con por lo menos 30 días de anticipación, ¿no? Sin embargo, puede pedirle al empleador que se le exonere de ese plazo de ley, ¿no? Y puede pedir, por ejemplo, a la empresa Juanito Sac, me dirijo con el fin de presentar mi renuncia irrevocable, ¿no? Solicitando que se me exonere el plazo de 30 días de ley y considerando como fecha de cese no sé, ahorita que ya estamos 12 de marzo, el 18 de marzo, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? El empleador está en la potestad de aceptar o no esa exoneración de plazo solicitada por el trabajador que está renunciando, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y si no me aceptan esa exoneración de plazo, estoy obligado a quedarme los 30 días que me exige la norma? La respuesta es sencilla, ¿no? Nadie puede obligar a otra persona a trabajar, ¿no?
eso sería pues un supuesto de trabajo forzoso, ¿no? En realidad. Entonces, si es que uno renuncia, pide la exoneración del plazo y el empleador no desea aceptarla, no estarías obligado a seguir asistiendo. Sin embargo, esto, ¿qué trae como consecuencia? Que si es que no te han habilitado la opción para exonerarte del plazo de ley y tú dejas de asistir, el empleador podría iniciar un procedimiento disciplinario de despido por abandono de trabajo, ¿no? Entonces ya no terminaría el vínculo por renuncia, sino que terminaría finalmente por un despido por falta grave, ¿no? E inclusive, dependiendo de, digamos, la magnitud de las funciones que ejerce el trabajador, si el empleador se considera perjudicado por este incumplimiento del trabajador de no haber respetado el plazo de ley de los 30 días, podría también demandar una indemnización por daños y perjuicios al trabajador, ¿no? Esto es poco usual, pero va a depender mucho del cargo que ostentaba el trabajador y el tipo de funciones, ¿no? De repente, si renuncia, pues un gerente de finanzas que no tiene un trabajador que pueda ocupar rápidamente su lugar, podría generar cierto tipo de perjuicios a una empresa, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora, la renuncia no necesita tener un motivo especificado, señalado, ¿no? Es decir, el empleador no puede exigir al empleado, al trabajador, que indique cuáles son los motivos que lo han obligado o que lo han llevado a presentar la renuncia, ¿no? Estos pueden ser motivos personales y no tienen por qué ser detallados en la carta, ¿no? No existe esa necesidad. Y asimismo, otra característica de la renuncia es que la renuncia es irrevocable, ¿no? Es decir, desde el momento en que se perfecciona la renuncia con la presentación y con la aceptación del empleador, no cabe dejarla sin efecto, ¿no? Sin embargo, cabe cuestionarse también si de repente es posible que el trabajador retire su renuncia, ¿no? Porque se arrepiente. Muchas veces sucede que renunciamos a un centro de trabajo porque hemos pasado entrevistas en otro sitio y creemos que ya nos van a contratar y finalmente ese proceso de postulación se cae, ¿no? Entonces nos queremos retrotraer, queremos eh, renunciar, valga la redundancia, a nuestra renuncia, ¿no? Entonces, yo particularmente considero que hasta que el empleador no se haya pronunciado dentro del plazo de los 3 días siguientes respecto de la exoneración del plazo de ley, en ese lapso el trabajador podría retractarse, ¿no? E indicar que quiere revocar esa presentación de la renuncia, ¿no? Hasta ese momento sería factible, podría hacerlo, ¿no? Porque el empleador tiene hasta 3 días para poder responder respecto de la exoneración del plazo de ley, ¿no? Pero obviamente vencido eso, y si la renuncia se tiene por recibida, por aceptada, ya no cabría, salvo acuerdo de las partes, ya no cabría, pues, una revocatoria de esa renuncia, ¿no? Bien, la siguiente causal de extinción de la relación laboral o del contrato de trabajo, ¿no? En realidad, acá son tres causales distintas que están englobadas en un mismo literal de la norma, ¿no? Que es la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento de los contratos sujetos a modalidad, ¿no? En cuanto a la terminación de la obra y servicio, nosotros sabemos, y si no sabemos, lo menciono brevemente, aunque también seguro esto se ha tratado en otra sesión, dentro de los contratos sujetos a modalidad que prevé nuestra legislación, existen los contratos por obra o servicio. Y si bien de manera general la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que los contratos modales no deberían superar en conjunto el plazo de 5 años. Existen ciertas modalidades contractuales que en realidad sí superan, sin incurrir en ningún tipo de ilegalidad, ese plazo de 5 años, ¿no? Y de hecho ya existe pronunciamiento de la Corte Suprema respecto a los contratos por obra-servicio, ¿no? Para los contratos por obra-servicio se ha determinado a nivel jurisprudencial que estos no tienen ese tope de 5 años porque la temporalidad de estos contratos está sujeta a que se culmine, no, con la obra o servicio que han servido como causa objetiva de contratación. Entonces, en este supuesto que nos pone la norma, ¿no? Del término de la relación laboral por la terminación de la obra o servicio, es un poco enlazar esto con esta modalidad contractual, ¿no?
Entonces, cuando termina la obra o servicio, se supone que el contrato de trabajo de aquel empleado que fue contratado por esta modalidad contractual también debe culminar. Si es que esa persona sigue elaborando vencido o bueno, cumplida la ejecución de la obra o de los servicios comprometidos, ¿no? En realidad ya estaríamos ante un supuesto de desnaturalización del contrato modal, ¿no? Que trae como consecuencia el reconocimiento del vínculo laboral con este trabajador por uno a plazo indeterminado. Entonces, este es el primer supuesto de este literal de la norma, ¿no? Lo segundo, cumplimiento de la condición resolutoria, ¿no? ¿Qué es una condición, ¿no? En un contrato de trabajo, pues es un evento futuro que las partes, el empleador y el trabajador, van a pactar, van a estipular en el contrato de trabajo para que cuando este evento se produzca, ¿no? Se pueda dar lugar a la extinción del contrato, ¿no? Ahora, respecto a este punto, hay que tener en cuenta que no sería factible, no sería posible, sería inválido legalmente pactar algún tipo de condición que sea ilegal o que atente contra derechos de los trabajadores. Por poner un ejemplo, ¿no? No se podría pactar en un contrato de trabajo como una condición que si la trabajadora sale en estado de gestación, el contrato culmina. ¿Por qué? Porque esto sería contrario a las normas, ¿no? Estaríamos ante un supuesto de nulidad de ese cese. Entonces, las condiciones que las partes puedan pactar tienen que ser dentro del marco de lo legal, ¿no? Dentro del marco constitucional. Ahora, en cuanto a este punto, también es importante mencionar que aunque no haya un desarrollo legislativo amplio sobre esta causal del cumplimiento de la condición resolutoria, sí existen pues posiciones en la doctrina que indican que si es que el trabajador que ha pactado con su empleador una condición resolutoria sigue elaborando, ¿no? Incluso cuando ya se llevó a cabo esa condición, porque ninguna de las partes ha hecho referencia al cumplimiento de la condición para dar fin al vínculo laboral, se debería entender que el contrato sigue vigente y por lo tanto la eficacia del cumplimiento de esa condición solo podría producirse cuando las partes, cuando una de las partes, la parte interesada, así lo invoque, ¿no? Y bien, el tercer supuesto que se establece en este literal es el del vencimiento de los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Como ya sabemos, estos contratos sujetos a modalidad tienen un plazo específico que se señala en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, dependiendo de cada modalidad. Puede ser, por ejemplo, incremento de actividades o inicio de nueva actividad es de 3 años, ¿no? También tenemos los de necesidad de mercado, el contrato por obra o servicio específico del que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, para este tipo de casos de contratos sujetos a modalidad, las partes ya conocen desde un inicio cuál es la fecha de fin del contrato. Obviamente estamos hablando de un supuesto en que los contratos modales hayan sido debidamente suscritos, ¿no? Con las formalidades necesarias, con una causa objetiva que sea real, que sea cierta y que pueda ser verificable, ¿no? Porque de no ser así y de haberse suscrito simplemente un contrato sujeto a modalidad formal que no tiene una verdadera causa objetiva de contratación, ya estaríamos también en un supuesto de desnaturalización, ¿no? Pero bueno, cuando el contrato cumple con todos los requerimientos legales y establece un plazo para un plazo máximo, ¿no? Que no ha sido ampliado a través de una prórroga, las partes ya saben desde un inicio cuál es el vencimiento del contrato, cuándo termina el vínculo contractual, ¿no? En ese caso, no existe una necesidad, ni mucho menos una obligación impuesta al empleador de que tenga que dar algún tipo de aviso al trabajador de cuándo está venciendo el contrato, ¿no? Usualmente las empresas lo suelen hacer, ¿no? Por algún tipo de consideración o para que el trabajador o los trabajadores puedan tener en cuenta cuándo es la fecha de fin del vínculo laboral, ¿no? Pero no existe una obligación. Muchas veces los trabajadores pueden considerar que su contrato está desnaturalizado y cuando el empleador ya no les permite el acceso o les dice, oye, tu contrato venció ayer, así que no puedes entrar, ¿no? Recurren a la SUNAFIL
para que se pueda realizar una verificación de despido, en este caso incausado, ¿no? Pero esto obviamente va a tener que analizarse tanto en el procedimiento administrativo o si es que se reclama en la vía judicial en el eventual proceso laboral, ¿no? Es decir, que se demuestre que el contrato sujeto a modalidad en realidad está desnaturalizado y que este trabajador debió ser considerado como un trabajador a plazo indeterminado, ¿no? Pero si el contrato cumple con todas las formalidades, si la causa objetiva de contratación es válida, es real y es demostrable, en realidad el contrato ha fenecido, ha culminado de acuerdo a una causal válida, que es el vencimiento del plazo convenido, ¿no? Bien, la siguiente modalidad, que es similar a la de renuncia, es el mutuo disenso, ¿no? Con la diferencia de que aquí tiene que haber un acuerdo de ambas partes y no solo es una voluntad del trabajador, ¿no? Entonces, esa es la primera característica del mutuo disenso, ¿no? Se trata de un acuerdo voluntario de las dos partes de la relación laboral. Ahora, ¿existe algún tipo de formalidad? Sí, debería constar por escrito, pero si no existe un acuerdo de cese por mutuo disenso, en todo caso este debería ser señalado en la liquidación de beneficios sociales. Siempre hay un apartado en el que se indica motivo de cese, ¿no? Que puede ser renuncia, despido. En este caso tendría que figurar mutuo disenso, ¿no? Ahora, esto es importante tener en cuenta porque muchas veces se piensa que el mutuo disenso implica algún tipo de obligación por parte del empleador de pagar alguna suma, ¿no? Con ocasión del cese, pero en realidad no, el mutuo disenso es gratuito, no existe ninguna obligación por parte del empleador de pagar una suma, ¿no? Sin embargo, muchas veces se suele pagar una suma dineraria como una especie de incentivo, por así decirlo, pero en realidad el mutuo disenso no debería estar condicionado al pago de esa suma, ¿no? Porque eso no está permitido por nuestras normas, ¿no? Pero sí es posible que el trabajador, de manera voluntaria, a título de liberalidad, pueda otorgarle al trabajador una gratificación extraordinaria, una suma que no va a ser un concepto remunerativo, sino va a ser una gratificación extraordinaria, excluida por nuestra norma, el tubo de la ley de compensación por tiempo de servicio, excluida como concepto remunerativo, ¿no? Pero esto es, de nuevo, una liberalidad, una voluntad del empleador, ¿no? El mutuo disenso no debería estar condicionado a ese pago, ¿no? Y al igual que en la renuncia, el mutuo disenso, el cese por mutuo disenso, no necesita de una causa o una justificación, ¿no? Más que la voluntad de ambas partes de dar fin al vínculo laboral. Bien, la siguiente causal es la invalidez absoluta permanente, ¿no? Esta causal está referida al derecho que de alguna manera nuestra legislación le otorga al empleador para poder extinguir de pleno derecho y automáticamente el vínculo laboral con un trabajador que se encuentra imposibilitado, ¿no? De cumplir con la prestación, con la obligación para la cual fue contratado, ¿no? Pero obviamente esta invalidez absoluta permanente tiene que ser debidamente certificada, ¿no? Ahora, nuestra norma, el artículo 20 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, señala esto, ¿no? Que acabamos de mencionar, que la invalidez permanente extingue de pleno derecho y automáticamente la relación laboral desde que es declarada, y que es declarada conforme a la regulación, nos remite otro artículo, a la regulación del artículo 13 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ahora, ¿qué nos dice ese artículo? Ese artículo habla de la invalidez absoluta temporal, ¿no? Que suspende el contrato de tiempo, el contrato de trabajo por el tiempo de la duración de esta invalidez, ¿no? Pero además de señalar esto, en el artículo 13 se señala que este tipo de invalidez tiene que ser declarada por salud. Bueno, la norma no señala salud, ¿no? En ese momento era el Instituto Peruano de Seguridad Social, ¿no? El IPS, o el Ministerio de Salud o una junta de médicos designada por el Colegio Médico del Perú, ¿no? A solicitud del empleador. Entonces, esta certificación, que tiene que ser necesariamente por una junta de médicos de cualquiera de estas tres entidades, es decir, Salud, Ministerio de Salud o una junta designada por el Colegio de Médicos,
¿no? Este mismo requisito de certificación aplica para la invalidez absoluta permanente. Ahora, aun cuando no existe mayor regulación sobre cuándo se debería considerar una invalidez absoluta permanente, también ya tenemos criterios jurisprudenciales, ¿no?, de la Corte Suprema que nos señalan que esta invalidez absoluta permanente se va a producir cuando el certificado que emita la Comisión Médica Evaluadora y Calificadora de cualquiera de estas tres instituciones determine expresamente, de manera muy específica, que el grado de incapacidad para el trabajo de este trabajador es en proporción igual o superior a los 2/3. Ahí se puede considerar que la invalidez es absoluta y permanente y, por lo tanto, una vez que se emite el informe médico por cualquiera de estas entidades, el empleador va a poder despedir o, bueno, cesar al trabajador porque esta es una causa justificada, una causa establecida en la norma, ¿no? Ahora, la siguiente modalidad contractual es la jubilación, ¿no? Y en nuestra normativa se establecen dos supuestos para dar fin al vínculo laboral con ocasión de la jubilación del trabajador. La primera es cuando quien decide la jubilación es el empleador, ¿no? Es decir, si el trabajador cumple con los requisitos para poder jubilarse, pero no quiere hacerlo, opta por no hacerlo, el empleador puede cesarlo por esta causal, pero va a tener una obligación que cumplir. Y esto es que va a tener que cubrir la diferencia entre la pensión que tendría que percibir el trabajador y el 80% de la remuneración ordinaria percibida. Ahora, la norma nos dice que esta diferencia no puede exceder el 100% de la pensión, ¿no? Y ahora el segundo supuesto es el cese del vínculo laboral, el cese del trabajador cuando se cumple la edad de jubilación obligatoria por mandato legal, ¿no?, que es 70 años a la fecha, ¿no? En este caso, cumplidos los 70 años, el empleador está habilitado para dar fin al vínculo laboral por haber cumplido el trabajador la edad de jubilación legal, ¿no? Sobre esto existe un pleno jurisdiccional distrital de Lima en el que se ha señalado que no es necesario que el cese se produzca el mismo día que el trabajador cumple los 70 años. Es decir, si el trabajador cumplió los 70 años y siguió laborando y pasaron 5, 10 o 15 días y el empleador recién toma, bueno, decide extinguir el vínculo laboral, puede hacerlo, ¿no? Es decir, porque el criterio al que llegaron los magistrados, aunque no fue un criterio unánime, hay que decirlo, no fue que no es necesario que se realice el mismo día, ya que una vez cumplidos los 70 años, el empleador ya tiene esa posibilidad de dar fin al vínculo laboral y si no lo hace el mismo día, puede hacerlo con posterioridad porque ya el supuesto de hecho de la norma se ha cumplido, es decir, ya el trabajador adquirió 70 años de edad, ¿no? Entonces el empleador está habilitado. Bien, la siguiente causal para el fin del contrato de trabajo, de la relación laboral, es el despido. Y tenemos dos opciones, ¿no? No dos opciones, sino dos formas de despido que existe en nuestra normativa, que puede ser el despido por conducta, y vamos a ver también más adelante que también existe el despido bueno, dentro del despido por conducta, el despido por la comisión de faltas graves, por ejemplo. Acá previamente quiero mencionar solo esto antes de pasar a analizar los tipos de despido. En primer lugar, como característica, el despido es un acto unilateral, ¿no?, del empleador, es la voluntad del empleador de cesar al trabajador, ya sea por su capacidad o por su conducta, que vamos a ver en un momento. Además, es un acto constitutivo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el empleador no lo propone, sino que simplemente dispone el despido. Y una vez que este se formalice, se ejecuta, acaba el vínculo laboral, ¿no? Pero obviamente, dependiendo del tipo de despido, si es por conducta o por capacidad, se tiene que seguir un procedimiento establecido en la norma, ¿no? Además,
necesariamente tiene que ser un acto recepticio, ¿no? Es decir, no puedes dar por despedido a un trabajador sin que éste tome conocimiento de esta decisión que el empleador ha tomado, ¿no? Tiene que ser comunicado al trabajador y recién cuando éste toma conocimiento se entiende que el despido está produciendo sus efectos, ¿no? Y además, esto es evidente, extingue la relación laboral a futuro, ¿no? ¿Existen requisitos para su validez? Sí. Tiene que haber una causa justa, ya sea por capacidad o por conducta establecida en la norma, y además se tienen que respetar los procedimientos establecidos para cada tipo, ¿no? Bien, con relación al primer tipo de despido, el despido por conducta, es importante mencionar que este se ejecuta en virtud del poder de dirección con el que cuenta el empleador, ¿no? Y este poder de dirección está recogido legislativamente en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, específicamente en su artículo 9, ¿no? Donde se señalan cuáles son pues todas las facultades que tiene el empleador, ¿no? Ahí en pantalla bueno, he copiado el texto del artículo 9, del que se desprende que el empleador tiene pues la facultad normativa, la facultad de control y vigilancia, aunque eso no se encuentra de manera expresa en la norma, se sobreentiende, ¿no? También el jus variandi, la facultad de variar cierto tipo de condiciones del contrato de trabajo y además, y siendo bastante importante, la facultad disciplinaria y sancionadora, ¿no? Y esta facultad del empleador reconocida legislativamente, a su vez, nace de un derecho constitucional, ¿no? Que es el derecho a la libertad de empresa, que tiene una vertiente del derecho a la libertad de organización empresarial, ya reconocido por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, esto para introducirnos un poco a de dónde surge esa potestad, esa facultad del empleador de poder cesar a un trabajador cuando incurre en algún tipo de conducta que merece ser sancionada con el despido, ¿no? Y nuestra norma prevé tres supuestos que vamos a ver en un momento, que son la condena por delito doloso, la inhabilitación de un trabajador y la causal más conocida, que es la comisión de faltas graves, ¿no? Que a su vez, en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se señalan las diversas que necesitan el cese de un trabajador previo procedimiento disciplinario, ¿no? Bien, en cuanto a la condena por delito doloso, ¿no? Este tipo de despido por conducta está regulado en el inciso B del artículo 24 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y se tienen que producir dos requisitos mínimos para que pueda producirse el cese de manera correcta, ¿no? En principio, que el trabajador haya sido sentenciado, ¿no? Y que se haya declarado culpable sin opción a impugnar la condena. Tenemos que estar ante un supuesto de una sentencia final, una sentencia definitiva, ¿no? Es decir, si hay una sentencia de primera instancia que aún se encuentra en apelación, no sería posible despedir al trabajador bajo esta causal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentido detrás de esta norma, ¿no? ¿Cuál es el sentido, el criterio, en todo caso, del legislador al prever este tipo de despido por conducta, por condena por delito doloso, ¿no? Y es que en realidad el delito doloso implica la comisión de un delito a sabiendas, ¿no? Con conocimiento de lo que se está haciendo, a diferencia de un delito culposo, ¿no? Entonces, al actuar de esta manera, ¿no? También se está afectando de alguna manera la relación laboral porque se afectaría la buena fe puesta por el empleador en el trabajador, la honradez, la lealtad, ¿no? Entonces, si el empleador toma conocimiento de que un trabajador ha sido condenado, sentenciado de manera firme por un delito doloso, ¿por qué debería obligársele a seguir manteniendo en su planilla de trabajadores a una persona que ha actuado contra las normas, ¿no? De orden público, que ha cometido un delito afectando a terceros, ¿no? Esa es más o menos la lógica detrás de este despido por delito doloso, ¿no? Ojo que acá nuestra legislación no prevé el despido por la condena por un delito culposo. Entonces, esto es importante mencionar, ¿no? Lo que el legislador acá laboral ha sancionado es la conducta a sabiendas
de normas, ¿no? y de derechos contra otra persona, ¿no? que a su vez van a afectar la buena fe que debería primar en cualquier vínculo laboral, ¿no? El segundo supuesto es la inhabilitación de un trabajador. Y la norma nos dice que esa inhabilitación puede ser o judicial o administrativa, ¿no? Pero además no se trata de cualquier inhabilitación, sino que tiene que ser una inhabilitación que de alguna manera esté relacionada con la labor que realiza el trabajador, ¿no? En este caso, y además que tiene que ser prolongada, ¿no? Si es una inhabilitación por un mes, no cabría, no estaríamos en el supuesto de hecho de la norma, tiene que ser por más de 3 meses. En este caso ahí puse un pequeño ejemplo y lo voy a compartir más tarde con mi lawyer la casación también por si la quieren revisar. En este caso, la Corte Suprema validó el despido de una trabajadora que había sido inhabilitada por la Contraloría General de la República y esta trabajadora laboraba en una empresa del Estado, en una empresa que brinda servicios de agua potable. Entonces, en este caso, al haber sido inhabilitada por la Contraloría, me parece que había sido por 4 años más o menos, ¿no? Sí nos encontramos ante el supuesto de hecho de la norma, ¿no? Y esta empresa del Estado necesariamente se encontraba en el supuesto de hecho y tuvo que despedir a la trabajadora porque precisamente uno de los requisitos de esta empresa para poder contar con sus trabajadores es que no tengan ningún tipo de inhabilitación o sanción administrativo judicial. Y en este caso había una inhabilitación administrativa, ¿no? Claro, la trabajadora impugnó el cese diciendo que era un cese arbitrario, pero al final la Corte Suprema le da la razón al empleador, ¿no? A esta empresa estatal. Y bueno, finalmente pasamos al despido por la comisión de faltas graves. Las faltas graves se encuentran contempladas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y vamos a pasar a verlas, ¿no? En el primer literal de este artículo se señala no una, sino 4 supuestos de falta grave, ¿no? El primero es incumplimiento de obligaciones que quiebran la buena fe. El segundo es la reiterada resistencia a órdenes del empleador. El tercero, la reiterada paralización intempestiva de labores. Y por último, la inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. Muchas veces en los procedimientos de despido, casi de cajón, entran el incumplimiento de obligaciones que quiebran la buena fe laboral, así como la inobservancia del reglamento interno de trabajo, ¿no? Porque usualmente es en el reglamento interno de trabajo donde se establecen todas las obligaciones, todas las prohibiciones de los trabajadores, además de sus derechos y otras disposiciones, ¿no? Pero al incurrir en algún tipo de falta, los empleadores suelen entender que ya se está quebrando la buena fe laboral, ¿no? Y esta comisión de faltas implica de alguna manera un incumplimiento de las obligaciones y principalmente de la obligación de actuar de buena fe, ¿no? Ahorita, viendo las demás faltas, vamos a entrar a algunos supuestos, algunos ejemplos, donde podría calzar también estas causales de despido, ¿no? Valga la redundancia. La reiterada resistencia a órdenes del empleador. Esta causal también es utilizada bastante por los empleadores. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, de repente se le ordena a un trabajador minero que deje todos sus implementos de seguridad y salud en el trabajo en determinada ubicación, ¿no? Por un tema de orden, por un tema de limpieza, por un tema de seguridad. Pero él decide dejarlos en un locker, en el locker personal que tiene, mientras el resto de trabajadores lo deja donde la empresa le ha encargado, ¿no? Y le hacen esta observación una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces ahí estaríamos pues ante una resistencia a las órdenes del empleador. Pero en estos casos, y en realidad en cualquiera de los supuestos de falta grave que establece la norma, siempre hay que analizar la imputación que se le va a hacer al trabajador de manera, vamos a decirlo, de manera específica, utilizando o basándonos en los principios de proporcionalidad, de razonabilidad de la medida, muchas veces también tomando en cuenta los antecedentes que pueda existir por parte del trabajador de faltas graves similares o de otras faltas que no necesariamente son graves, ¿no?
para poder tomar una decisión lo más acertada posible, ¿no? Y también por el lado de los empleadores para evitar contingencias futuras que puedan devenir en procesos judiciales o en denuncias ante SUNAFIL, ¿no? Bien, el siguiente literal, que es el literal B, establece dos supuestos, ¿no? Bueno, un supuesto, la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de labores o volumen o de la calidad de producción, y señala que esto debe ser verificado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que a su vez puede solicitar al sector competente, ¿no? Puede solicitar el auxilio del sector competente, ¿no? Esta disminución deliberada y reiterada en realidad es una causal que muy pocas veces se utiliza. ¿Y por qué? Porque existe detrás pues cierta burocracia, ¿no? Es decir, no puedes seguir tu procedimiento interno en la empresa porque necesariamente tienes que verificar junto al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que se ha producido esta disminución, ¿no? En el rendimiento del trabajador de manera deliberada, ¿no? De manera reiterada. Y a su vez, dependiendo del sector, imaginemos el sector minero, el sector de construcción civil, tal vez, tiene que solicitarse el auxilio del ministerio o la entidad competente, ¿no? Entonces, por estas trabas, vamos a decirlo, que también pone la norma, es una causal que los empleadores no suelen utilizar, ¿no? Y además porque este supuesto hecho de la norma también puede encontrarse eh, dentro de las causales contenidas en el literal A, ¿no? Como el incumplimiento de las obligaciones que quiebran la buena fe laboral o tal vez la resistencia a las órdenes del empleador también, ¿no? El tercer literal o literal C es la apropiación consumada o frustrada, eso es importante, de bienes o servicios del empleador que se encuentren bajo su custodia, así como la retención indebida de estos para beneficio propio o de terceros con prescindencia de su valor. Ahora, en este caso es importante tomar en cuenta que la norma no exige que el bien haya sido frustrado y haya, por ejemplo, salido del centro de la empresa, ¿no? Basta que sea un intento de apropiarse, ¿no? Por eso nos hace referencia a una apropiación que puede ser frustrada. Imaginemos que una empresa de bebidas como AGPR, Bacus tal vez, ¿no? Descubre que hay un trabajador que ha empezado a apropiarse de repente de algún bien que esta empresa fabrica, ¿no? Como podrían ser latas de cerveza, botellas de gaseosa, y todos los días tiende a llevarse una lata o una botella de la producción, ¿no? En este caso estaríamos ante un supuesto de apropiación consumada. Pero ¿qué pasa si es la primera vez que ese trabajador lo va a hacer? Y cuando está en la puerta, en la garita de control de seguridad, el personal de seguridad advierte cierto bulto extraño entre la ropa y hace una revisión y encuentran que se está llevando bienes de propiedad de la empresa, ¿no? Bienes que forman parte de la producción. En este caso estaríamos ante una apropiación frustrada porque se ha impedido que se consume este hurto, ¿no? Entonces aquí estaríamos ante un ejemplo de este supuesto de la norma, ¿no? Ahora, la norma señala que esta apropiación consumada o frustrada es con prescindencia de su valor. Entonces ahí la pregunta sería, si un trabajador, imaginemos, en el ejemplo que poníamos, ¿no? De una empresa que se dedica a la fabricación de bebidas de todo tipo, alcohólicas y no alcohólicas, si un trabajador se hace, bueno, hurta un lápiz, ¿tendría sentido despedirlo por la comisión de faltas graves si la norma nos está diciendo que es con prescindencia de su valor? Bueno, ahí tendríamos que aplicar un principio de razonabilidad, ¿no? En realidad, en este caso, siendo que la empresa ni siquiera se dedica a la fabricación de lápices, sino sus productos, los productos que fabrica son de otro tipo, el hecho de que se haya llevado un lápiz tal vez de una oficina no habilitaría o no configuraría tal gravedad en realidad, ¿no? Entonces, como mencionaba hace un momento, cada uno de estos literales, ¿no? De la norma de supuesto de falta grave
no puede también ser entendido a rajatabla, ¿no? Sino que tiene que ser analizado en base a principios mínimos y el de razonabilidad es uno de ellos, ¿no? Que debe tomarse en cuenta. Ahora, la cuarta causal, el cuarto literal que establece el artículo 25, ¿no? Uno es el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, y también hay otra que es la información falsa del empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja. En el primer supuesto, entrega a terceros de información reservada del empleador. Imaginemos que un trabajador del BBVA, digamos, antes de que salga al mercado, ¿no? Estos aplicativos de Plin por parte del BBVA, Scotia, Interbank y Yape por lado del BCP, imaginemos que el trabajador que estaba en el área encargada de lanzar al mercado este aplicativo, de alguna manera filtra la información, esta información de este aplicativo nuevo que se iba a lanzar y lo comparte con un trabajador de un banco de la competencia, ¿no? Como es el Banco BCP, ¿no? Y a raíz de esta información filtrada, entregada a un tercero, el banco, el BCP, toma conocimiento y de manera ágil dice hay que sacar un aplicativo que pueda permitir las transferencias directas e inmediatas y sacan el aplicativo de Yape antes que el BBVA o Scotia o Interbank, ¿no? Si el empleador, en este caso, estos bancos que mencionamos, cualquiera de ellos, tomase conocimiento de esta filtración de información porque encontró un correo electrónico, porque encontró un chat de WhatsApp o cualquier otro documento, podría iniciar un procedimiento disciplinario de despido porque en este caso habría acreditado que el trabajador hizo entrega de información reservada de la empresa a un tercero, ¿no? Y que esto además le habría causado un perjuicio, ¿no? Ya que su aplicativo, digamos que habría sido, vamos a llamarlo, es solo un ejemplo bastante imaginativo, habría sido copiado y esa copia habría salido al mercado de manera anterior a lo que el banco que tuvo la idea pensaba, ¿no? Entonces ahí podría ser un ejemplo de esta causal de falta grave, ¿no? También la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja. Entonces son dos supuestos distintos, ¿no? ¿De qué forma un trabajador podría brindar información falsa para obtener una ventaja? Por ejemplo, si un trabajador presenta descansos médicos y estos descansos médicos han sido emitidos de manera fraguada. Se ha comprado en alguna farmacia, ¿no? En algún lado, el certificado médico y este ha sido sellado con un sello hecho en Azángaro, en el centro de Lima. No es un médico inexistente o en todo caso de repente alguien encontró el sello de un médico y lo utilizó para auto-otorgarse un certificado médico. ¿Qué pasa si el empleador descubre que estos certificados médicos son fraudulentos, son falsos? También se encontraría en este supuesto la norma y estaría habilitado para cesar al trabajador, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería la ventaja que estaría obteniendo el trabajador que ha presentado un certificado médico falso? Pues la ventaja sería que al encontrarse en un supuesto de suspensión imperfecta de labores, él no tiene la obligación de trabajar, pero la empresa sí le seguiría pagando sus remuneraciones, ¿no? Hasta el día 20, y bueno, si pasan esos días ya estaríamos ante un supuesto de subsidio. Pero esa sería la ventaja, ¿no? No ir a laborar, pero que me sigan pagando las remuneraciones. Ese sería un ejemplo respecto de este supuesto de falta grave, ¿no? Ahora pasemos a los siguientes. El literal E del artículo 25 establece también como causal de despido la concurrencia reiterada en estado de embriaguez, esa es una opción, o bajo la influencia de drogas, aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función revista excepcional gravedad. Claro, si un trabajador asiste un día a la semana durante todos los meses en estado de embriaguez, y estaríamos en el primer supuesto, ¿no? La concurrencia reiterada.
Pero ¿qué pasa si un trabajador asiste una sola vez a su centro de trabajo y es tal vez, digamos, un asistente? Un asistente de contabilidad asiste una vez en estado de embriaguez. ¿El empleador estaría habilitado para despedirlo? En realidad, yo considero que no, porque no estamos ante el primer supuesto de concurrencia reiterada y la labor de un asistente contable tal vez no sea de tal gravedad, ¿no? Caso distinto sería el de un chofer de bus interprovincial, por ejemplo, ¿no? De tantas empresas que existen, no sé, Tours, a Cruz del Sur, empresa Flores. Imaginemos que un chofer de interprovincial asiste una sola vez en estado de embriaguez. Ahí sí estaríamos en el segundo supuesto que señala la norma, ¿no? Porque por el tipo de función que realiza, el tipo de labor, que en este caso sería de llevar pasajeros de una ciudad a otra, estaría exponiendo no solo a los pasajeros, sino también su integridad, su propia vida, su propia salud, además de la imagen institucional de la empresa, ¿no? Entonces, hay ciertos cargos, ciertas posiciones que no van a requerir que este estado de embriaguez sea reiterado, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los controladores aéreos, ¿no? Que se encuentran en el aeropuerto. O sea, ¿qué es más o menos la labor que realizan estos controladores aéreos? ¿No? Están en una torre de control y ellos van comunicándose con los pilotos que ya están cerca al aterrizaje para poder indicar si es que hay un área despejada o que todavía no pueden aterrizar. ¿Qué pasa si un controlador aéreo está en estado de embriaguez? También no está en sus cinco sentidos, no está con sus capacidades al 100% y ese estado podría ocasionar un accidente aéreo o un accidente en la pista de aterrizaje del aeropuerto, ¿no? Ese también sería otro ejemplo de este supuesto de la norma, ¿no? De cuando basta una sola vez de acudir o concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez para que el empleador se encuentre habilitado de cesar al trabajador por esta causal, ¿no? Además, la norma señala que la Policía Nacional del Perú puede prestar auxilio para poder verificar el estado de embriaguez, que es lo usual y es lo recomendable, porque claro, ¿cómo demuestras que un trabajador estuvo cierto día en un estado de embriaguez? Podría ser con una prueba, estas de alcoholemia que tienen la mayoría de centros de trabajo, pero no hay nada mejor que poder certificar este estado con las pruebas que realiza el dosaje etílico que realiza la Policía Nacional, ¿no? E inclusive, si el trabajador se negase a someterse al dosaje etílico estando ahí la policía, eso también entra en el acta de constatación policial, entonces va a servir a futuro de medio probatorio, uno, para sustentar el procedimiento de despido y si es que el despido es impugnado, también servirá para sustentar el despido ya en la sede judicial, ¿no? En el cuestionamiento que se haga. Ahora, el siguiente literal, que es el literal F del artículo 25, habla de los actos de violencia o grave indisciplina y además de la injuria, faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador o sus representantes. Respecto de los actos de violencia o grave indisciplina, claro, nuestra norma no define qué son los actos de violencia y qué son los actos de grave indisciplina. Esto puede estar definido tal vez en el reglamento interno de trabajo, pero también aquí no todos los actos de violencia o no todos los actos de indisciplina van a merecer el despido, ¿no? Tienen que revestir cierta gravedad, ¿no? Por poner un ejemplo, de repente dos trabajadores que se han insultado en el centro de trabajo tal vez por una disputa personal, pero en el centro de labores, ¿no? Este podría ser un caso de acto de violencia, en este caso violencia verbal, porque hay que entender que la violencia no solo es física, ¿no? Pero tal vez un supuesto como este no habilitaría a un trabajador a cesar esto, a un empleador, perdón, a cesar a esos trabajadores, ¿no? Caso distinto, si de repente uno de estos trabajadores, producto de esa riña verbal, esa riña por problemas personales, termina golpeando al otro compañero de trabajo, este cae al suelo y tal vez tiene algún tipo de daño adicional, ¿no? Se golpea la cabeza y tienen que internarlo unos días. Ahí sí estaríamos ante un acto de violencia, ¿no? Que reviste cierta gravedad que habilita pues el despido. Ahora, en cuanto a la injuria y faltamiento grave o verbal del empleador o de sus representantes, hace unos años, hoy en día es más común, ¿no? Pero hace unos años cuando recién
digamos, se ponía de moda el uso de las redes sociales, se despidió a un trabajador que era afiliado, bueno, a un grupo de trabajadores en realidad, que era afiliado a un sindicato de una empresa grande, ¿no? De retail, y se le despidió porque había de alguna manera insultado, pretendido insultar a través de ciertas siglas mediante comentarios en la red social Facebook, ¿no? Refiriéndose a los representantes de la empresa, ¿no? Como que este es un tal por cual, ¿no? Entonces despiden a ese trabajador, el trabajador como era, bueno, despiden a varios trabajadores y como ellos, muchos de ellos eran afiliados al sindicato, eh, demandan la reposición por un supuesto despido de nulidad, en algunos casos demandaron la reposición por despido fraudulento, ¿no? Pero finalmente, al menos en uno de estos casos, se determinó que en realidad el trabajador sí había incurrido en un supuesto de faltamiento de palabra, ¿no? Verbal, en agravio de los representantes de los trabajadores, ¿no? Y para eso, en el proceso judicial inclusive, se llamó a un perito lingüístico para que pudiera descifrar, bueno, no descifrar, pero indicarle al juzgado cuál es la interpretación en el argot popular, ¿no? De las letras o las siglas RCCM, ¿no? Que bueno, obviamente no lo voy a decir o repetir en esta clase, ¿no? Pero el trabajador lo que decía era que RCCM era rico caramelo sabor a menta, ¿no? Cuando todos sabemos el significado que realmente tienen esas siglas, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un supuesto de faltamiento de palabra, en este caso es de manera escrita, ¿no? En redes sociales, en comentarios de Facebook. El siguiente supuesto que nos señala la norma es el daño intencional a edificios, instalaciones u obras de la empresa o en posesión de esta, ¿no? Imaginemos que a un trabajador se le sanciona, no sé, con una amonestación y su furia por esta sanción de amonestación es tanta que al término de la jornada tal vez empieza a pintar con spray las instalaciones de la empresa, ¿no? Para manifestar su disconformidad, su fastidio con la amonestación que le han puesto. En un supuesto como este, en el que se están dañando de manera intencional los ambientes, las paredes del centro de trabajo, claramente también se habilitaría el empleador a poder despedir al trabajador por esta causal, ¿no? Ahora, el literal LH nos habla del abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. Esto es importante tomar en cuenta porque algunas empresas suelen despedir al trabajador cuando hay 2 días de inasistencia, ¿no? Y de repente regresa al tercer día y al cuarto vuelve a inasistir y dicen, ah, ya cumplió 3 días de inasistir al centro de trabajo en una misma semana, pero no. La norma nos dice que esta inasistencia injustificada tiene que ser por 3 días consecutivos, ¿no? Entonces, recién, digamos, al cuarto día, cuando se comprueba que estos 3 días son consecutivos, se debería otorgar, de acuerdo al reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, al trabajador un plazo para que explique o justifique en todo caso sus inasistencias, ¿no? Entonces, si vencido ese plazo no la justifica, ya se habilita la posibilidad del empleador de iniciar el procedimiento disciplinario de despido por esta causal, ¿no? Asimismo, las ausencias injustificadas por más de 5 días, acá la norma no te exige que sean consecutivos, pero en un periodo de 30 días calendario o más de 15 en un periodo de 180 días. Es decir, si en un periodo de un mes, de 30 días, ese trabajador inasiste durante 5 días indistintos, no necesariamente consecutivos, también el empleador va a poder despedirlo por esta causal, ¿no? Y lo mismo sucederá si en un periodo de 180 días el trabajador inasiste 15 días, ¿no? Y finalmente el literal I, que nos señala que es falta grave, el hostigamiento sexual. Ahora, respecto al hostigamiento sexual, hay que señalar que antes del inicio de un procedimiento disciplinario de despido, existe un procedimiento previo, ¿no? Que es el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, de acuerdo a la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento, ¿no? Entonces, para que se pueda imputar esta causal, primero tiene que existir un pronunciamiento respecto del procedimiento de investigación, ¿no? Del hostigamiento sexual, que es más o menos, va así, ¿no? Desde que la víctima o en todo caso el testigo de un acto
de hostigamiento sexual, que puede ser un acto de connotación sexual o sexista, ¿no? Denuncia o presenta la queja ante el empleador, se va a iniciar la investigación, ¿no? Que además también puede iniciarse de oficio, es decir, si el empleador o sus representantes toman conocimiento de un acto de esta naturaleza, pueden realizar la investigación y la sanción de oficio, ¿no? Entonces, primero se va a iniciar, en este caso, una suerte de etapa de protección, ¿no? Desde que se toma conocimiento, el empleador va a tener hasta un día hábil para poder brindarle a la presunta víctima los canales de atención de los que dispongan, ¿no? Que puede ser, pues, atención psicológica, atención médica, ya sea por los médicos internos de la empresa o por algún servicio de salud, ¿no? El más cercano. Y luego de que le brinda esos canales de protección que se van a tener que mantener mientras dure el procedimiento de investigación, también se va a dar inicio a la etapa de investigación, ¿no? Y posteriormente la etapa de sanción final, ¿no? Entonces, es más o menos desde el día en que se inicia el procedimiento de investigación, el empleador tiene un día hábil para poder comunicar esta denuncia de hostigamiento sexual, primero al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y además al comité de intervención frente al hostigamiento sexual que exista, ¿no? O en todo caso, si no existe por la cantidad de trabajadores, al delegado de intervención frente al hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, en este caso, el delegado o el comité, dependiendo del número de trabajadores en la empresa, va a tener un plazo de hasta 15 días calendario para poder investigar los hechos, ¿no? En ese plazo de los 15 días, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Va a pedir descargos al denunciado, ¿no? Va a poder recabar pruebas, ya sea si es que la víctima las ha presentado, de repente pruebas de oficio, como podrían ser cámaras de seguridad, o de repente manifestaciones de testigos, ¿no? Si es que hubiese. Y el comité o el delegado lo que va a hacer es emitir un informe, ¿no? Con sus recomendaciones. Es decir, va a decir, para nosotros, ¿no? Si somos del comité, esto califica como hostigamiento sexual por esto, en base a estas pruebas, o si es que no califica. Entonces, ese informe se lo va a enviar ¿a quién? Al representante o al área de recursos humanos o al área que haga sus veces, ¿no? Para que sea esta área la que decida finalmente si es que si el caso califica o no como hostigamiento sexual, ¿no? También dentro de 10 días calendario, ¿no? Entonces, en ese lapso también Recursos Humanos va a poder, bueno, además de tener en cuenta el informe del comité, va a poder recabar tal vez alegatos de las partes, ¿no? Recién con una resolución o un acta debidamente motivada sobre si existe o no hostigamiento, bueno, si existe, se va a poder iniciar el procedimiento disciplinario de despido de acuerdo a lo que establece la norma, ¿no? Es decir, darle el plazo de cursar una carta de preaviso, darle un plazo para los descargos, ¿no? Que bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Desde la toma de conocimiento de los hechos y la investigación interna, luego se cursa la carta de preaviso a un trabajador que ha incurrido en cualquiera de las faltas graves mencionadas anteriormente y por ley, ¿no? De acuerdo a lo que se establece en el artículo 31 y 32 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el empleador no puede darle menos de 6 días naturales al trabajador para que pueda ejercer su defensa, ¿no? Para que pueda presentar sus descargos respecto a los hechos que le están imputando, ¿no? Y finalmente, si la empresa considera que el trabajador no ha desvirtuado las faltas imputadas, ya va a poder cursarle la carta de despido, ¿no? O tal vez considera que sí ha desvirtuado y decide no despedirlo, sino sancionarlo con de repente una amonestación o de repente una suspensión sin goce de haberes, ¿no? Pero en cualquiera de las faltas graves que un empleador puede imputar, en todo el procedimiento que se siga, siempre tiene que mediar los principios básicos de proporcionalidad y razonabilidad, ¿no? En la aplicación de las sanciones. Lo usual es que, dependiendo del tipo de falta en la que se incurre, pues se sancione a veces con una amonestación, la suspensión, o si la falta realmente es grave, ya con el despido, ¿no? Pero ojo, no es necesario que concurran esas sanciones respecto de un mismo trabajador, ¿no? O sea, no es necesario que un trabajador en algún momento haya sido sancionado con la amonestación, en algún momento haya sido sancionado con la suspensión para poder despedirlo, ¿no? Porque la tipificación que hace la norma de lo que se considera falta grave
o sea, la gravedad está ya dada desde el momento de la tipificación, ¿no? Pero obviamente siempre hay principios que deben mediar, ¿no? Ahora, el único caso en el que sí se requiere que ya se haya sancionado o con amonestaciones o con suspensiones al trabajador son las tardanzas. Es decir, a un trabajador que llegó tarde 2 o 3 veces y no lo sancionaste, en principio no podrías despedirlo, ¿no? Ahí la norma, por el tema de tardanza, sí exige que para que proceda un despido por falta grave, por tardanzas reiteradas, el empleador previamente ha tenido que sancionar con amonestaciones y suspensiones esas tardanzas. La norma exige que sean amonestaciones, o sea, más de una amonestación y suspensiones, más de una suspensión, ¿no? O sea, 2 de cada una, por lo menos, para que puedas despedir al trabajador. Y obviamente esas sanciones tienen que ser más o menos cercanas al nuevo hecho por el cual vas a despedirlo, ¿no? No cabría, pues, que se pretenda despedir a un trabajador que llegó tarde 1 o 2 veces en el 2024, alegando que ya fue amonestado y sancionado en el año 2005, por poner un ejemplo, ¿no? Porque ahí también median estos principios que estamos comentando, ¿no? El de proporcionalidad y el de razonabilidad. Bien, con esto culminamos con, bueno, los despidos por conducta. Vamos a pasar brevemente, que nos queda, creo que todavía unos 20 minutos más o menos, a hablar de los despidos por capacidad. La norma nos señala 3 supuestos de despido por capacidad, ¿no? El primero es cuando existe una pérdida de la facultad física o mental del trabajador. El segundo, cuando existe un rendimiento por debajo de la capacidad del trabajador y el rendimiento promedio, ¿no? Entre sus compañeros. O sea, respecto a ese trabajador, analizándolo con el promedio de los compañeros. Y el tercer supuesto de despido por capacidad es la negativa a someterse a un examen médico, ¿no? La negativa injustificada, además. Sobre esto de la negativa a someterse a un examen médico, particularmente considero que es un error del legislador haberlo considerado dentro de los supuestos de despido por capacidad, porque me parece que se acerca más a un despido por conducta, ¿no? Porque te estás negando a una obligación que el empleador ha dispuesto, ¿no? Que es pasar por ciertos exámenes médicos cuando el puesto así lo requiera, ¿no? Pero bueno, igual estamos siguiendo más o menos el orden, ¿no? De lo que establece la norma. Ahora, el primer supuesto, que es el despido por pérdida de la facultad física y mental, nos pone una serie de requisitos, ¿no? En primer lugar, que la deficiencia, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, tiene que ser sobrevenida. ¿Qué quiere decir esto? Que si el empleador contrató al trabajador desde un primer momento sabiendo que tenía cierto tipo de deficiencia física o mental, no puede luego despedirlo por ello, ¿no? Porque ya has contratado a ese trabajador aún con esas deficiencias físicas. Estas deficiencias tienen que ocurrir, producirse luego de que ya inició el vínculo laboral, ¿no? Aquí estaríamos, por ejemplo, cuando un empleador contrata a personas con discapacidad para cumplir de alguna manera con esta cuota de contratación de personal con discapacidad que establecen las normas, y además, pues, porque es una empresa que busca la inclusión de las personas con discapacidad, no podría habilitársele el despido de este grupo de personas, ¿no? Porque en realidad no estaríamos ante un supuesto de deficiencia física o mental sobrevenida, ¿no? Entonces, eso es lo primero a tomar en cuenta. Adicionalmente, de acuerdo a la norma, específicamente el artículo 23 que regula estos supuestos en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se señala que además de que se hayan producido estas deficiencias sobrevenidas, ¿no? El empleador tiene que tratar de realizar los ajustes razonables que resulten necesarios para que el trabajador pueda seguir ejecutando sus labores, ¿no? Entonces, el empleador no solo tiene que acreditar que hay una deficiencia sobrevenida, sino que además ha tratado de realizar los ajustes razonables para que el trabajador pueda seguir desempeñando sus funciones, ¿no? ¿Qué más? La imposibilidad, el empleador tiene que acreditar que no es posible trasladar a ese trabajador con una deficiencia física a otro puesto de trabajo, ¿no?
otro puesto vacante, ya sea porque no existe una posición disponible o tal vez porque las capacidades del trabajador no se ajustan al único puesto que sí existe disponible o vacante, ¿no? Y finalmente, esta deficiencia física tiene que estar certificada. Al igual que en el caso que conversábamos hace un momento, la certificación solo va a poder ser o realizarse a cargo de una junta médica calificadora de salud, el Ministerio de Salud o del Colegio de Médicos del Perú, ¿no? Solo estas instituciones están habilitadas para poder realizar este tipo de certificación. Y esto ya ha sido señalado también por la Corte Suprema, ¿no? En casos donde algunas empresas han tratado de despedir a trabajadores por esta causal de deficiencia física, mental sobrevenida, adjuntando un certificado médico de una clínica privada, ¿no? Ya la Corte Suprema ha dicho que esto no es posible, que la acreditación de esta deficiencia sobrevenida tiene que ser necesariamente realizada por alguna de esas tres instituciones, ¿no? Salud, Ministerio de Salud o Junta del Colegio de Médicos del Perú, ¿no? Bueno, eso respecto al despido por pérdida de la facultad física o mental. El siguiente supuesto de despido por capacidad es el de rendimiento deficiente, ¿no? En este caso, pues corresponde o sea, la norma hace referencia al trabajador que dentro del vínculo laboral experimenta de alguna manera una disminución en su rendimiento promedio, ¿no? Laborando pues de manera deficiente, siempre que se encuentre en condiciones similares que las de sus otros pares, ¿no? Entonces, esto trae de alguna manera como premisa que el trabajador por un periodo de tiempo, el cual no es determinado por la norma, nuestra ley de productividad y competitividad laboral, ni el reglamento de la ley de fomento al empleo señala cuál es ese límite o ese periodo, ¿no? Ese tiempo. Bueno, que este trabajador ha mantenido una prestación de servicios, digámoslo así, de manera regular y constante, ¿no? Con cierto tipo de rendimiento y sin embargo, de un momento a otro empieza a presentar una disminución de dicho rendimiento en sus labores, ¿no? Entonces, la norma indica expresamente que este rendimiento deficiente tiene que ser en relación con la capacidad del mismo trabajador, ¿no? Con relación a su capacidad anterior a esa baja en el rendimiento, ¿no? Sin embargo, no establece la norma si el rendimiento actual deficiente o el rendimiento anterior, ¿no? Promedio, debe ser de alguna manera analizado o ponderado respecto del rendimiento de los demás trabajadores, ¿no? La norma, digamos, no es tan clara en ese sentido, ¿no? Particularmente considero en este caso que el empleador, al momento de que analice si es que va a proceder con el despido por esta causal de rendimiento deficiente, sí debería verificar el rendimiento de los otros trabajadores en el mismo puesto, ¿no? De este trabajador al que pretende despedir, a fin de aplicar pues un principio de razonabilidad, ¿no? Puesto que, digamos, si existen otros trabajadores con el mismo rendimiento deficiente, ahora, o incluso a lo largo de todo el vínculo laboral, podría considerarse cuestionable, creo yo, el cese de este trabajador al que se pretende despedir, ¿no? Ahora, el reglamento de la Ley de Fomento al Empleo nos, nos pone un requisito adicional, ¿no? Que es que la verificación de este rendimiento deficiente tiene que realizarse a cargo de la Autoridad Administrativa del Trabajo, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, ¿no? De alguna manera el reglamento ha intentado dar pues una solución, creo yo, poco efectiva, ¿no? A nuestro parecer, porque está regulando esa posibilidad de acudir a la Autoridad Administrativa de Trabajo o también al Ministerio del Sector. Por ejemplo, en el caso de un trabajador minero sería el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? O un trabajador del sector producción, pues el Ministerio de la Producción, ¿no? Pero en este caso considero que la dificultad igual se va a mantener, ¿no? Toda vez que para que se pueda producir este concurso o este auxilio por parte del Ministerio de Trabajo o del Ministerio del Sector, el empleador va a tener que brindar por lo menos
los documentos o evaluaciones que acrediten cómo era el rendimiento anterior de ese trabajador y además posteriormente se tendría que estar midiendo el rendimiento actual, ¿no? Para que puedan verificar esa diferencia. Entonces, es un trámite de alguna manera engorroso. Y aquí de repente habría que pedir data al Ministerio de Trabajo, no lo sé, para ver cuántas empresas al año despiden a sus trabajadores por esta causal. Yo dudo mucho que haya una cantidad considerable, ¿no? Porque por lo engorroso del trámite y de tener que estar, pues, verificando el rendimiento, ¿no? Además de tener que contar con un auxilio del Ministerio de Trabajo, ¿no? O de otro ministerio del sector al que pertenece la empresa. Pero bueno, es lo que está en la norma, es una causa justa también de despido por capacidad, entonces mientras esté en la norma, los empleadores están habilitados a utilizarla, ¿no? Y finalmente, respecto de los despidos por capacidad, tenemos la negativa a someterse a un examen médico, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar que la norma no contempla como causal de despido la mera negativa del trabajador a someterse a un examen médico, sino que esta negativa tiene que ser injustificada, ¿no? Entonces, yo me pongo en el supuesto, ¿no? De un trabajador que no quiere realizarse algún tipo de examen médico porque tal vez contrajo el virus del SIDA, ¿no? El VIH. Entonces, ahí tendría sentido tal vez que se niegue, ¿no? Y tendría justificación a someterse a exámenes médicos, uno, por el temor de contagiar a otras personas, ¿no? Por el uso de las jeringas, tal vez, o también por ese temor de que el empleador tome conocimiento de esa situación, que es pues una decisión muy personal, ¿no? Y se puede y se debe mantener en reserva si el trabajador así lo quiere. Entonces, ahí habría justificación, ¿no? Bueno, ese es el primer supuesto o el primer requisito que establece la norma para que se produzca esta causal válida de despido, ¿no? Que esa negativa sea injustificada. Además, que la negativa injustificada o el examen médico que se tiene que realizar sea determinante para la relación laboral. Obviamente van a haber algunos puestos administrativos tal vez en los que no es determinante pues que existan exámenes médicos, ¿no? Pero en puestos como el sector minero, ¿no? Por ejemplo, en donde se tiene que evaluar la capacidad pulmonar del trabajador, la densidad ósea, de repente si sufre o no de obesidad, en cierto tipo de puestos sí va a ser determinante que el trabajador tenga que pasar por ciertos exámenes médicos, ¿no? Y finalmente, la norma también establece como requisito que ese examen médico haya sido o previamente convenido, por ejemplo, en el contrato de trabajo, o que sea un examen médico obligatorio establecido por ley, ¿no? Imaginemos que se produce, en el caso del sector minero, ¿no? Ellos están obligados es decir, los trabajadores están obligados a pasar por exámenes médicos de entrada, periódicos y además de salida, ¿no? Entonces, imaginemos que un trabajador minero, no sé, contrajo algún tipo de enfermedad o sabe que no tiene ahora la aptitud para poder seguir laborando en una mina subterránea, tal vez, y se niega sin darle ninguna explicación al empleador a someterse al examen periódico, ¿no? En un supuesto como este, sí habilitaría al trabajador, perdón, al empleador a despedir por esta causal al trabajador, ¿no? Ahora, también mencionaba hace un momento, ya lo había dicho, pero la pregunta, ¿no? Si es que corresponde que esta causal de despido por negativa a someterte a un examen médico se encuentre dentro de los supuestos de despido por capacidad. Yo creería que no, me parece un error del legislador. Creo que es una situación que se asemeja más o debería estar incluida dentro del grupo de causas de despido por conducta, ¿no? Porque es una negativa. Pero bueno, esto está en la norma, así que nosotros estamos más o menos siguiendo la estructura normativa, ¿no? Ahora, el siguiente tema o la siguiente causa, la siguiente causal de terminación de la relación laboral del contrato de trabajo es pues la terminación colectiva de contratos de trabajo. Este es un tema bastante amplio, bastante interesante que merece, creo yo, una clase adicional, así que lo vamos a tratar de manera un poco somera, ¿no?
Eso es lo que se conoce como los denominados ceses colectivos, que pueden ser por diversas causas, ¿no? Uno de ellos es el caso fortuito y la fuerza mayor. Pongámonos el ejemplo de una empresa que solo tiene una fábrica y de pronto se incendia, ¿no? En este caso podría no solo el empleador iniciar una suspensión perfecta de labores, sino que también se le habilitaría para esta terminación colectiva de contratos de trabajo, ¿no? Luego están los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, que estos además tienen que ser verificados por el Ministerio de Trabajo, ¿no? La disolución y liquidación de la empresa y la quiebra, la reestructuración patrimonial, esos dos supuestos de disolución, liquidación y quiebra, además de la reestructuración patrimonial, están sujetos a la regulación del decreto legislativo 845, ¿no? Bien, de manera breve, hay que mencionar que para que se produzca de manera válida una terminación colectiva de contratos de trabajo existe un procedimiento, ¿no? Establecido en la norma, ¿no? En principio, para todas esas causales hay una comunicación que es doble, en el sentido de que se tiene que comunicar al sindicato o a falta del sindicato a los representantes de los trabajadores o en todo caso a los trabajadores que van a estar involucrados en la medida, ¿no? Sobre el motivo por el cual se va a proceder con esta terminación colectiva de contratos de trabajo, ¿no? Además, también la norma invita a las partes, es decir, al empleador y a los trabajadores, a que pueda existir un diálogo previo, ¿no? Para intentar llegar a un acuerdo sobre medidas alternas al cese colectivo que tal vez no sean tan gravosas, ¿no? Para algunas causales también se tiene que, bueno, ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Esta causal de reestructuración patrimonial, disolución y liquidación de empresa y la quiebra, se tienen que sujetar al procedimiento de la ley de reestructuración patrimonial, ¿no? Que está establecida en el decreto legislativo 845, ¿no? Entonces, bueno, esto en líneas generales sobre la terminación colectiva de trabajo que estoy tratando de mencionarlo así someramente porque ya nos quedan pocos minutos y además que merece, creo yo, una clase especial sobre la terminación colectiva, ¿no? Y la pregunta es si durante el procedimiento de cese colectivo de trabajo, desde que se presenta la solicitud o la comunicación al Ministerio de Trabajo, el empleador puede solicitar una suspensión perfecta de labores y la respuesta es que sí, ¿no? De hecho, es lo que usualmente se hace mientras dure el procedimiento de cese colectivo, hasta que no exista un pronunciamiento, una aprobación por parte del Ministerio de Trabajo, las empresas solicitan la suspensión perfecta de labores, que en principio empiezan a surtir efectos desde el momento en que se presenta esa comunicación, ¿no? Esa comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Es decir, la suspensión perfecta opera de manera automática, se entiende por aprobada desde el momento en que se presenta, ¿no? Sin perjuicio de eso, el Ministerio de Trabajo tiene la potestad y de hecho la obligación de realizar una verificación posterior, ¿no? Entonces, aquí habría que indicar esto, que la mayoría de procedimientos, por no decir todos, de terminación colectiva de contratos de trabajo viene siempre acompañado con una suspensión perfecta de labores, ¿no? Hasta que la autoridad administrativa, el Ministerio de Trabajo resuelva. ¿Qué pasa si finalmente el Ministerio de Trabajo concluye que, bueno, que va a desaprobar la solicitud de terminación colectiva de contratos porque no se ha demostrado alguna de las causales válidas para el cese colectivo, ¿no? Entonces, todo ese periodo que los trabajadores estuvieron en suspensión perfecta de labores, la empresa va a tener que pagar las remuneraciones y beneficios sociales devengados por todo ese periodo, si es que la terminación colectiva de contratos de trabajo finalmente es desaprobada por el ministerio, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, este es una lámina adicional sobre las obligaciones que tiene el empleador cuando cesa a un trabajador, o en todo caso también los derechos del trabajador, si lo leemos en sentido contrario, al momento de su cese, ¿no? En primer lugar, el trabajador tiene derecho a que se le pague la liquidación de beneficios sociales y que se le entregue también, ¿no? El documento de la liquidación de beneficios sociales. Si bien no existe una norma
que expresamente diga la liquidación de beneficios sociales se paga a las 48 horas y el documento se entrega en ese tiempo. Esto se interpreta porque el tubo de la ley de compensación de tiempo de servicios, la ley de CTS, establece que al término del vínculo laboral, ¿no? La CTS pendiente se tiene que pagar a las 48 horas. Entonces ya se ha sobreentendido y se entiende que ese mismo plazo aplica para el pago total de la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Ahora, si es que, también lo habíamos mencionado, me parece al inicio, pero si es que existe alguna imposibilidad de que el empleador pague la liquidación al trabajador, ya sea porque éste no se presentó dentro del plazo o en el momento en que el empleador le indica que se acerca al centro de trabajo para recabar sus documentos de cese, igual el empleador tiene esa obligación de pagar la liquidación. Entonces, ¿cómo puede hacerlo? Pues a través de una consignación judicial. Algunos empleadores dicen, oye, pero le puedo notificar notarialmente, ¿no? Y de repente ahí le digo, oye, ya te estoy pagando y le adjunto los documentos. También podría hacerse, pero lo recomendable, lo ideal y lo que establece la norma es que los beneficios sociales sean consignados judicialmente, ¿no? ¿Qué más? Además de la liquidación y del pago, al cese, el empleador está obligado a otorgar un certificado de trabajo, ¿no? En donde se tiene que detallar el tiempo de servicios, el puesto o los puestos ocupados por el trabajador, ¿no? Ahora, a solicitud del trabajador, aunque esto no es obligatorio, también se puede agregar pues una precisión sobre, sobre el rendimiento, ¿no? Una apreciación que tenga el empleador sobre la conducta o el rendimiento del trabajador, ¿no? Que usualmente se puede poner el señor Juanito Pérez Soto, durante el vínculo laboral mantenido con la empresa ABC SAC, mostró un rendimiento adecuado y una conducta ejemplar, ¿no? Se puede poner algo así, pero no es una obligación del empleador. El empleador únicamente está obligado a señalar el tiempo de servicios, los puestos ocupados, ¿no? Y bueno, la fecha es ese, claramente. Luego, ¿qué más? Al momento del cese, se le tiene que otorgar al trabajador una carta dirigida a la entidad bancaria o financiera donde el trabajador tiene depositada su cuenta de CTS, ¿no? Su compensación por tiempo de servicios, porque este documento le va a servir al trabajador para decirle a esa entidad bancaria, oye, mira, ya cesé, entonces ya puedo disponer de mis fondos, ¿no? Porque hay que recordar que la CTS es de alguna manera una suerte de un fondo de desempleo, ¿no? Que el empleador va depositando semestralmente porque precisamente le va a servir al trabajador al momento del cese hasta que pueda recolocarse, si es que no tiene ya un empleo, para que pueda cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Su canasta familiar. Sin perjuicio de eso, como muchos sabemos, en la pandemia, como una de las medidas dictadas por el gobierno, se permitió la disposición de las cuentas de CTS hasta cierto porcentaje, ¿no? O hasta cierto monto. Pero eso no es lo regular. Lo regular es que para poder retirar tus fondos de CTS tengas que cesar de la empresa, tener tu carta de cese y con eso acudir al banco para poder retirar tus fondos. Como cuarta obligación, también las empresas tienen que tramitar la baja del trabajador en el T-registro de SUNAT, ¿no? Porque al momento que un trabajador ingresa, se levanta una constancia que se llama alta, ¿no? Donde va a figurar la fecha de inicio del trabajador, también figura la categoría del trabajador, ¿no? Si es que es empleado, obrero, si es que existe alguna calificación, como por ejemplo personal de confianza, personal de dirección, o también se precisan algunas condiciones adicionales, ¿no? De repente, si es que es un teletrabajador, también ahora el sistema de SUNAT permite seleccionar esa opción, ¿no? Entonces, al momento del cese, se va a emitir una constancia similar, pero es la constancia de baja, ¿no? Precisando, donde se va a precisar la fecha de cese y también figura el motivo del cese, ¿no? Luego, el certificado de retenciones de impuesto a la renta, ¿no? Eso le va a servir al trabajador para que si es que ingresa a laborar a otra empresa, presente su certificado y esta empresa pueda ver cuál es la cantidad, ¿no? de impuesto a la renta que ya se le ha retenido para ver si corresponde alguna retención adicional o si ya no corresponde que se le retenga, ¿no? Y finalmente, el examen médico de salida, que en principio para todas las empresas no es obligatorio, es facultativo,
pero sí va a ser obligatorio para aquellas empresas cuyas labores estén calificadas como labores de alto riesgo, ¿no? Pueden ser los trabajadores del sector construcción civil, también minería y bueno, todas las actividades que se encuentren calificadas como actividades de riesgo de acuerdo al anexo este de la directiva que tiene salud con la calificación de actividades de riesgo. Bien, con eso hemos concluido la exposición. Creo que estamos más o menos dentro del tiempo que B-Lawyer nos ha dado para la sesión de hoy día. Así que nada, voy a dejar de compartir la pantalla y de repente si tenemos unos minutos para absolver las preguntas que pudieran haber. Gracias. Sí, doctora, muchísimas gracias por la ponencia. Y claro, hay una pregunta en la bandeja de mensajes. A ver, la voy a abrir ahorita. ¿La lees tú, Anderson, o la leo yo? Sí, normal, la leo yo. Doctora, buenas Ok. noches. Si la empresa no exonera la renuncia, ¿tiene para responder 3 días hábiles o calendario? Y otra pregunta, si la empresa no exonera el plazo de ley, ¿puede colocar falta los 30 días y al día 31 procesar los beneficios sociales de corresponder? Ya, son dos preguntas distintas. A ver, eh, la primera pregunta está acá también, ¿no? La empresa no exonera la renuncia. ¿Tiene para responder 3 días hábiles o calendario? Ya. La norma no establece en realidad si los días se deben leer en días hábiles o calendario. El artículo 18 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala, ¿no? Que cuando hay un CS por retiro voluntario, el trabajador, claro, debe cumplir con el plazo de preaviso de los 30 días y que el empleador de manera facultativa por propia iniciativa o porque se lo pide el trabajador, puede exonerar al trabajador dentro de la exoneración puede exonerarlo de estos 30 días de anticipación y que esa solicitud se va a entender por aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día. Es lo único que dice la norma. La norma no te dice si es que son días hábiles o días calendario. Sin embargo, considero que los días que establece la norma deberían ser considerados como días hábiles en todo caso, ¿no? Aunque, por ejemplo, para otro tipo eh, de supuestos de días, como el caso de los descargos, la norma establece que son días naturales, pero ahí sí se hace la precisión, ¿no? Yo considero que en tanto no se haga una precisión, debería considerarse en días hábiles. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si la empresa no exonera el plazo de ley, ¿cómo puede colocar falta los 30 días y al día 31 procesar los beneficios sociales de corresponder? Claro, si es que no exonera el plazo de ley, como mencionaba en la exposición, nadie puede obligarte como trabajador a realizar un trabajo forzoso, ¿no? Es decir, si tú ya renunciaste y querías que te exoneren, pero no te exoneraron, tienes la potestad de inasistir simplemente, ¿no? Solo que ahí lo que va a pasar es que se inicia un procedimiento disciplinario por eh, inasistencia, ¿no? Injustificada al centro de trabajo. Pero si es que decides, bueno, no te exoneran el plazo y tú decides seguir asistiendo a laborar, tal cual, ¿no? Colocan, o sea, se producen los 30 días que deberían haberse cumplido para el preaviso y los beneficios sociales deberían ser pagados como máximo dentro de las 48 horas o 2 días hábiles siguientes al cese, ¿no? Imaginemos, si esos 30 días se produjeron hoy día, 12 de marzo, las 48 horas hábiles serían pues el jueves 14 de marzo. Entonces, hasta ese momento el empleador tendría la potestad, perdón, la obligación de pagar los beneficios sociales y otorgar los documentos de cese, ¿no? Ya sea de manera directa o a través de una consignación de beneficios sociales. Esas son las preguntas de Natalie. Y ahora Maylin también nos hace otra pregunta, que la leo, Anderson, que dice sobre el certificado de invalidez absoluta permanente. Actualmente,
Ningún centro emite ese certificado, solo invalidez permanente y el documento de salud mismo señala que no puede ser usado en temas legales laborales. Claro, o sea, esto es o sea, lo que te suele señalar es salud es que ese tipo de certificaciones se realiza para el tema de los subsidios, por ejemplo, pero para que pueda operar la causal de despido por invalidez absoluta permanente, se tiene que realizar, es decir, el empleador tendría que solicitar al Ministerio de Salud, a E-Salud o a una junta del Colegio de Médicos del Perú. Esta última es la que funciona de alguna manera más rápido, que puedan emitir un certificado no solo en el que se declare la invalidez absoluta permanente, sino que este certificado es distinto. ¿Por qué? Porque se va a señalar que el menoscabo del trabajador debe ser por lo menos de 2/3 y que implica una incapacidad para el trabajo. Así tiene que decir. O sea, digamos, por así decirlo, es similar, pero es otro tipo de certificado, ¿no? Y como mencionaba, las entidades que lo realizan son tres, ¿no? Ministerio de Salud, Salud y una junta del Colegio de Médicos del Perú. Esta última, las comunicaciones de los empleadores con el Colegio de Médicos de Perú, de alguna manera es más rápido, ¿no? Que hacer la solicitud al Ministerio de Salud o a E-Salud. No sé si con eso quedó claro, mailing, y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, tal vez. Que no hay más preguntas. Eh, Ana, bueno, Ana solo hizo un comentario. Muchas gracias, doctora, por haber respondido cada una de las preguntas de los participantes. Ha sido una ponencia excelente, una sesión bastante enriquecedora para todos los presentes. Doctora, muchas gracias por compartir su tiempo, su conocimiento con nosotros y esperamos en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será un honor contar con usted, doctora. Que tenga una excelente noche y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Anderson, y gracias a Bill Lawyer por la participación y a los participantes que se han conectado a pesar de la hora, que a veces es un poco pesado. También muchas gracias. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.